para darles a conocer la queja que fue presentada hace unos momentos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Humberto Benítez Treviño, que interponen nuestras amigas Sonia Leslie del Villar y Nidia Valdés Sánchez, ambas trabajadoras delegadas de la Profeca en los estados de Hidalgo y Guerrero respectivamente. Esta queja fue interpuesta por actos de intimidación, violación del principio de presunción de inocencia por parte del Procurador Federal del Consumidor Humberto Benítez Treviño, quien en una actitud prepotente, majadera, violatoria de los derechos humanos, con actos de intimidación, presionó de tal forma a las delegadas para presentar sus renuncias al cargo de delegadas, entendiendo que los ciclos políticos pueden terminarse, mas no así el derecho al que ellas tienen de ser tratadas con dignidad en sus derechos humanos. Esta queja que fue interpuesta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos viola, en perjuicio de ellas, el derecho humano relativo a la garantía de audiencia previa, el cual establece que en todo proceso administrativo o juicio legal, los involucrados tendrán derecho a ser oídos por la autoridad correspondiente, derecho que le fue negado a ambas exfuncionarias. Se vulnera también el principio de legalidad que todo procedimiento debe tener, consistente el respeto a la persona, la familia, el domicilio, los papeles o posesiones, y que para ser molestado en tales elementos se requiere la existencia de un mandamiento escrito debidamente fundado y motivado, pues en el presente caso o en los presentes casos se realizaron una serie de actuaciones sin darles a ambas servidoras la oportunidad de defensa alguna. Se viola también el derecho humano de presunción de inocencia, el cual establece, conforme al artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sobre toda persona imputada debe presumirse su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por un juez de la causa. Las autoridades responsables contra las que se emitieron una queja, reiteramos, es al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Humberto Benítez Treviño, al titular de la Dirección General de Delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Silvio Lagos Galindo, al titular del órgano interno de control de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Rafael León Barrios, al titular del área de responsabilidades del órgano interno de control de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Manuel Eduardo Tirado Becerril, al titular de la Unidad de Comunicación Social de la Procuraduría Federal del Consumidor, al subprocurador jurídico de la Profeco y al titular de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos. Todos estos funcionarios que en una forma arbitraria violaron los derechos humanos de ambas funcionarias, de ambas exfuncionarias, y nosotros hoy lo que queremos hacer latente es que esta actitud recurrente, tal pareciera que el procurador no entiende que ya no es procurador de justicia del Estado de México y que tampoco trabaja ya para Carlos Salinas de Gortari, bueno, quién sabe, y que para nosotros es fundamental que el respeto a los derechos humanos pueda respetarse, que pueda darse a conocer bajo qué circunstancias un funcionario público puede ser despedido de cualquier dependencia. Entendemos también que quizá nuestras compañeras y amigas no son ciudadanas francesas, por tanto su violación a la presunción de inocencia no está en el mismo nivel que pudiera establecerse ya para este gobierno de la República, pero queremos que quede claro que la actuación del procurador ha sido recurrente, violatoria de derechos humanos, y hacemos un llamado al gobierno federal para revisar perfectamente el nombramiento de este funcionario. Gracias, senadora Dávila. De entrada, comentarles que pareciera ser que los abusos de autoridad, de intimidación que presenciáramos los mexicanos hace algunos días acerca de la actitud o el actuar de los funcionarios de Profeco a un restaurante aquí en la Ciudad de México, pues pareciera ser que no es nada nuevo. Esto ya tiene varios meses llevándose a cabo en diferentes partes del país, pero muy especialmente en este caso contra mismos funcionarios públicos que por el simple hecho de no haber sido parte o compartir la misma ideología partidista, pues fueron prácticamente intimidados, amenazados de meterles denuncias penales, de moverlos o cambiarlos de estados. Les comento que una de nuestras delegadas pues fue trasladada del estado de Guerrero al estado de Tamaulipas, y en ese mismo lapso de tiempo pues empezaron por ahí algunas auditorías sin poder contar ella con su presencia para poder así defenderse.
y después posteriormente al esta no precisamente permitir esta tal intimidación, fue una vez más trasladada a otro estado, en este caso al estado de Nayarit. Aquí vale la pena recalcar precisamente que estas prácticas han sido recurrentes en otros delegados federales, y pareciera ser que el escándalo que vimos hace algunos días, pues prácticamente lo único que demuestra es el comportamiento a lo que este nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor está llevando a cabo en conjunto con sus colaboradores. Muchas gracias. Yo soy el diputado federal Alberto Díaz. Es únicamente para hacerle un llamado al presidente de la República a revisar precisamente los perfiles de sus altos funcionarios de la Administración Pública Federal actual, porque parece ser que quieren convertir la Procuraduría Federal del Consumidor, que está al servicio, que es un servicio social que se le da a la gente, en una Procuraduría de Justicia, toda vez que todos aquellos delegados que están formando parte de esta nueva administración, su perfil es ser exministerios públicos. Yo sí le pediría al presidente de la República, bueno, que revise precisamente la forma de poder escoger a estos nuevos funcionarios. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Tenemos una pregunta de Mari Carmen Wister de TVC Noticias. Gracias, senadores. Buenos días. Oiga, después de este escándalo de la llamada Lady Profeco, se dio instrucciones a la Secretaría de la Función Pública para que investigue. Hoy el secretario de Economía dice que no hay fecha todavía para este resultado. ¿No cree usted que le estarían dando como tiempo para que duerma el sueño de los justos a esta investigación? Bueno, lo que pasa es que la actuación del gobierno federal ha sido recurrente para proteger a sus funcionarios cuando no conviene hacia sus intereses. Nos parece fundamental que la justicia se pueda hacer de manera pronta. Las compañeras que están hoy aquí presentando esta denuncia ante ustedes y que fue presentada ya ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el tiempo que fueron colaboradoras de la Procuraduría ya en la nueva administración, pues sufrieron una serie de actos intimidatorios. No así se actuó con la misma rapidez cuando la hija del procurador no fue atendida de manera adecuada. Ojalá y pudiéramos tener las mismas palancas, pero bueno, esto no se trata de palancas, se trata justamente de acciones que tienen que irse enmendando. A mí me parece que el secretario de Economía, pero especialmente el presidente, es quien tiene que revisar el perfil de sus nuevos funcionarios. Si el presidente de la República está pensando que el simple hecho de armar o firmar un pacto por México implica que todo el mundo guarde silencio ante lo que está sucediendo, me parece que es el acto verdaderamente grave. Tal pareciera que estamos regresando, como lo hemos venido señalando en reiteradas ocasiones, al México de los 70s y los 80s, en donde la intimidación, la amedrentación, la amenaza, la injuria, la calumnia y que genera además autocensura por parte de muchos, pues se está repitiendo la historia. Nosotros queremos que esto se resuelva lo más rápido posible, no solo en el caso que tiene que ver con la hija del procurador, sino en el caso de funcionarias que hoy interpusieron esta queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que, cabe decir, fueron sin ningún fundamento inhabilitadas por 2 años una, por 1 año la otra, sin tener fundamento alguno para hacerlo, lo cual me parece que ya es verdaderamente grave. No solo se trata de la comida de la hija del funcionario, sino de la violación y del sustento y de la forma de trabajar de nuestras compañeras que hoy tienen derecho a conseguir un empleo en algún otro lugar y que están siendo violadas de esa posibilidad. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Gerardo Álvarez. Para conocer de viva voz y que nos amplíen las delegadas cuáles eran estos acosos o intimidaciones que sufrieron. Adelante. Sí, por supuesto. Una de las principales cuestiones que nosotros estuvimos viendo fue el acoso desde que llegó esta nueva administración. Se nos pidió la renuncia, nosotros pedíamos una explicación del por qué, nunca se nos pudo dar una explicación más que los ciclos terminan y estaban los espacios. Cuando nosotros aceptamos los cambios de adscripción que nos llegaron, en el caso mío del estado de Guerrero al estado de Tamaulipas, y los aceptamos, inmediatamente nos enviaron auditorías que ya no pudimos nosotros estar presentes porque tuvimos que atender a la instrucción que estábamos recibiendo de cambiarnos de estado. Obviamente tampoco se nos hizo ningún apoyo en cuanto que también legalmente nos correspondía para lo que son los costos y gastos para hacer el traslado que nos indicaban hacer. Yo también fui cambiada después de Tamaulipas a Nayarit.
Los señalamientos que se nos hicieron fueron amenazas como la situación de mandarnos en investigación a PGR y situaciones tan graves como esas que estuvimos nosotros viviendo y que en su momento se van a desahogar en otras instancias en cuanto a la defensa que nosotros tendremos que desarrollar, puntualizando en cuanto a la pregunta que hablaban de los periodos, de lo que debe de llevar una investigación por parte del órgano interno de control. Hay que recordar entonces que nuestro procedimiento en cuanto se hicieron las observaciones a nosotros no fue un periodo mayor de 15 días para que el órgano interno de control, en este caso Función Pública, emitiera un manifiesto en cuanto a lo que se estaba señalando. Entonces yo no creo que los tiempos tengan que ver en cuanto a que tenga que pasar meses o semanas para poder concluir lo que se hizo en cuanto al caso de la hija del señor procurador, porque está comprobado en cuanto al procedimiento que nosotros llevamos que en 15 días es más que suficiente para poder desahogar un tema como el que estamos tratando en este caso. Nidia Valdés Sánchez. Si me permite nada más, antes de que hable la otra delegada, exdelegada, comentarles que uno de los asuntos que más nos ocasionó a nosotros extrañeza es que de pronto sale un comunicado de prensa de la Procuraduría diciendo que habían desaparecido 400 expedientes en el caso de Guerrero y que esos 400 expedientes prácticamente ameritaban la cárcel. El comunicado de prensa así lo establece. Ahorita les entregaremos copia a ustedes de todos los de la denuncia que se puso. Y después, cuando se empieza a investigar por el órgano interno de control y la funcionaria puede regresar, resulta ser que no, que sí estaban ahí los 400 expedientes mientras ya le habían causado un perjuicio porque fue publicado en todos los medios como si hubiera sido un acto de corrupción de la delegada cuando todavía ni siquiera estaba siendo tratado el tema. En el último de los casos, como no pudieron encontrar nada, dijeron que ya no eran 400, que eran 2, y luego que ya no eran 2, que eran 20, de tal manera que ya la delegada no pudo tener acceso ni siquiera a esos expedientes. Acciones como estas son las que han venido siendo violatorias constantemente. Hay muchos otros compañeros, hay muchos otros funcionarios que están siendo acosados y que por temor a represalias no se han atrevido a denunciarlo. Mi nombre es Sonia Leslie del Villar Sosa, para servirles. Yo fungí como delegada en Hidalgo desde el 2009 y quiero decirles que desde el 1 de diciembre, a raíz de que llega el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, nos empiezan a hostigar con la renuncia. Recibo un día sí y al otro igual una llamada para decirme que yo tenía que renunciar. La renuncia dice por así convenir a mis intereses. Pues mis intereses son como las de todos los mexicanos y mexicanas. Necesito tener un trabajo. No es delito trabajar. Tengo un hijo que tiene 16 años, por el que trabajo y por el que participo y por el que me gusta servir. Y se lo dije a la persona que me llamó, le dije, no, yo no voy a renunciar porque no me conviene. Necesito que me entregues lo que me conviene conforme a derecho. Renunciar es no te doy lo que te conviene, lo que te corresponde conforme a la ley. Al negarme yo, entonces me dijeron que me atuviera a las consecuencias. En enero me llega un documento donde el titular de la Procuraduría, el licenciado Humberto Benítez Treviño, me dice que me cambia, que me manda 2.800 kilómetros de mi tierra, sin tener yo la certeza de saber qué iba a pasar conmigo, qué iba a pasar con mi familia. Mi hijo lo tuve que dejar. Yo sufragué el gasto, al igual que lo hizo mi compañera y lo hicieron todos los demás de los compañeros. ¿Por qué? Pues porque teníamos la necesidad de trabajar, no es otra cosa. El sustento hay que llevarlo día con día a la casa. Mi hijo come diario. Y entonces acepto. El día 11 acepto, el día 13 llega la auditoría y el día 15 yo tengo que estar saliendo para llegar a Baja California el 16. Eso quiere decir que siguieron la auditoría sin mi presencia. La concluyen sin mi presencia y resulta que efectivamente, como dice Nidia, en 15 días resolvió la Secretaría de la Función Pública, el órgano interno de control de la Procuraduría Federal del Consumidor, diciendo que que había anomalías y yo me tenía que presentar porque faltaban 93 expedientes que no faltan. El día de hoy están ahí en la delegación de Hidalgo. Y sin embargo, como yo no tuve dinero para regresar a comparecer, yo pedí que me ampliaran el plazo, porque yo tuve que venir a entregar la delegación el 11 de febrero y el 15 de febrero yo tenía que volver a comparecer.
no me alcanzó. Porque o pagas renta, yo llegué allá pagando el avión, lo que sale el avión, y luego aparte pagar el hotel, pues no daba suficiente. Entonces pido la ampliación que está marcada en el artículo 21 de la ley, de lo que es las responsabilidades de los servidores públicos, gracias. Y entonces pido esa ampliación y me la niegan. Y me dicen que entonces es cierto todo de lo que se me acusa, y a las 3 semanas sacan el comunicado de prensa donde están diciendo, donde me están señalando de corrupta, porque el procurador se llenó la boca de decir que yo era corrupta, que yo había perdido esos 93 expedientes y los equiparaba a 3 millones de pesos cada uno de esos expedientes, como si yo me lo hubiera robado. Yo tengo una carrera política en Hidalgo, una trayectoria limpia, impecable. Ustedes pueden preguntar por mí. Y no se me hace justo. ¿Por qué ahora no tengo derecho a mi dignidad, a mi honra? ¿Por qué no puedo ver a la cara a mi hijo siendo acusada falsamente por este tipo? No debe de ser, pero no debe de ser ni para mí ni para nadie en este país. Y eso lo agradezco infinitamente, la solidaridad de la senadora, del senador y de mi compañero diputado, de nuestro amigo el diputado, porque la verdad es que no es justo. No es justo porque así como lo estoy sufriendo yo, lo están sufriendo los jefes de verificación, los jefes de educación y divulgación, los jefes de servicios, que es gente que no tiene ni siquiera afiliación política, es gente que son servidores públicos y que han trabajado y que lo único que hacen es llevar el sustento a sus hogares. Le pido a ustedes que escuchen esta declaración y le pido al presidente que entonces escuche que están violentando derechos humanos, derechos laborales, y no es justo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muchísimas gracias. Gracias a todos.